Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Desde la habitación de la señora Lewis llegaba la suave voz de la enfermera Gabriella. Ella leía otra novela para la mujer mayor, pero las palabras no se grababan en la memoria, y cada frase sonaba como una repetición mecánica. Gabriella era una enfermera experimentada, sabía qué decir para no romper el silencio, pero las palabras no cambiaban nada. La señora Lewis, una mujer mayor con el cabello blanco, casi invisible, y los ojos profundamente hundidos, yacía en la cama, sin prestar atención a nada de lo que ocurría a su alrededor. No escuchaba. Había aprendido a no escuchar hacía mucho tiempo. David Lewis, su hijo, estaba en el pasillo y escuchaba. Conocía ese sonido de memoria, el sonido de las palabras vacías que no llegaban a la persona que debía escucharlas. Cada día repetía el mismo recorrido, cada día se acercaba a la puerta de su habitación, y cada día observaba cómo Gabriella leía mientras su madre permanecía en silencio. ¿No dijo nada otra vez?, preguntó David, sin entrar en la habitación, pero sabiendo la respuesta. Gabriella cerró el libro y se dio la vuelta hacia él. No, señor Lewis. No respondió. Intenté leer lo más fuerte posible, pero ella solo sigue allí. Todo como siempre. David suspiró y se acercó más a la puerta. Miraba a su madre a través del cristal, su frágil cuerpo envuelto en las mantas y la mirada que parecía no notar todo lo que sucedía a su alrededor. El silencio en la habitación era tan profundo como una tumba. Yo pensé que con el tiempo sería más fácil, susurró David, su voz tembló. Pero no. Cada año es peor. Gabriella colocó cuidadosamente el libro sobre la mesa junto a la cama y se levantó para acercarse a él. Señor Lewis, usted no es culpable de lo que pasó. Ella vivió una tragedia terrible. David no respondió. Siguió allí, junto a la puerta, como buscando una respuesta que nunca le dieron. No podía olvidar aquel día en que todo cambió, el día en que su hermana Debra murió en las carreras. Ese día la vida de su familia se desplomó y con ella algo en el alma de su madre también se rompió. Su madre, que antes era una mujer energética, llena de vida y amor por sus hijos, de repente se convirtió en una sombra muda. Y desde entonces no habló, no se movió, no lo miraba. Lo único que quedaba era el silencio. Gabriella, dijo él, ¿crees que aún puedes sentir algo? Gabriella se detuvo un momento a pensar, mirando a la señora Lewis. No lo sé. No puedo leer pensamientos, señor Lewis. Pero a veces me parece que aún le llega a usted lo que dice. Y si quisiera hablar, le diría que está orgullosa de usted. De que aún esté a su lado. David inclinó la cabeza, pero contuvo las lágrimas. Sentía como su corazón se apretaba por el dolor. Su madre era como una sombra para él. Siempre fue fuerte, cariñosa, y ahora ya no era nada. Gloria dijo que la cena está lista. ¿Quiere comer?, preguntó Gabriella. No, respondió él en voz baja. No tengo hambre. Tal vez después. Solo, estoy cansado. Gabriella lo miró con pesar, pero no insistió. Sabía que su cansancio no solo era físico. Era un cansancio de la vida, de los días interminables llenos de dolor y desesperanza. Sabía lo difícil que era estar en su lugar, lo difícil que era ver a su madre, que antes estaba llena de vida y energía, y ahora no era más que un recuerdo vivo. Si lo desea, puedo quedarme con la señora Lewis esta noche, propuso Gabriella. Puede descansar. David asintió y le sonrió agradecido. Gracias, Gabriella. Nos está ayudando mucho. Se dio la vuelta y fue a su habitación. Al detenerse frente a la puerta, echó otro vistazo a su madre a través del cristal. En sus ojos no había nada más que vacío. Cerró la puerta silenciosamente y, agachando la cabeza, se dejó caer sobre la cama. El sueño no venía.
Recordaba aquellos días cuando Debra aún estaba viva. Esos momentos felices cuando la familia se reunía alrededor de la mesa, reían, hablaban de las noticias, planificaban el futuro. Todo eso parecía tan lejano, como sacado de otra vida. Desde el día en que Debra murió, el mundo se volvió gris, y lo único que hacía era intentar mantener a su madre a flote. David se sentó en la cama, con la cabeza entre las manos. Un cansancio profundo había paralizado su cuerpo, pero lo que realmente pesaba era lo que sucedía en su alma. Sacó el teléfono de su bolsillo y marcó el número de Valerie, su prometida. Cada día se convertía en una prueba, y este no era una excepción. Su vida parecía detenida, y en su mente aparecían una vez más las imágenes de su madre, su silencio y su vacío. Pero Valerie parecía no entenderlo, no ver lo que estaba sucediendo con él. El teléfono sonó, y él prestó atención a cada tono, sintiendo cómo su corazón latía cada vez más débilmente. «Hola, David». Se oyó la voz de Valerie. Estaba tranquila, pero con un leve tono de preocupación. «Valerie, hoy no voy a ir», dijo él, cerrando los ojos. «Estoy agotado. Todo me ha abrumado». Al otro lado de la línea, el silencio colgó por un momento y luego se oyó su voz, llena de preocupación. «Querido, ¿ha pasado algo? ¿Sigues preocupado por tu madre?» «No, todo está bien», respondió David, pero su voz reflejaba agotamiento. «Simplemente no tengo fuerzas. Estoy cansado». «David, me prometiste que serías fuerte, que podría contar contigo. Pero ¿cómo vas a hacer frente a esto?». Valerie continuó, y su tono reflejaba una ligera reprimenda. «No entiendes, Valerie», dijo él, recostándose sobre las almohadas. «No puedes entenderlo. Ella es mi madre. Y no puedo dejarla, por mucho que tú quieras. No quiero que la dejes. Pero debes vivir tu vida». Valerie volvió a un tono más emocional. «Nos hemos comprometido, hablamos de casarnos, ¿y qué tenemos? El tiempo pasa y sigues posponiéndolo. Vamos a esperar hasta que tu madre». Se detuvo por un segundo y luego añadió, «¿hasta que se recupere? ¿Hablas en serio?». David sintió como su corazón se oprimía. Abrió los ojos y miró la habitación vacía, la soledad infinita que lo rodeaba. Su madre no se iba a recuperar. Ella ya no era la mujer que conocía. ¿Pero qué podía hacer él? No podía simplemente dejarla, no podía hacer lo que Valerie quería. «Sí, vamos a esperar», respondió con evidente inseguridad en la voz. Desde el otro lado del teléfono se escuchó un profundo suspiro. Valerie claramente no esperaba esa respuesta. «¿Hablas en serio?». Su voz se volvió más insistente, llena de decepción. «¿Estás dispuesto a esperar años a que todo siga igual? ¿Y si ella sigue así durante años más? David, ¿entiendes que yo también estoy envejeciendo? Ambos no somos jóvenes. Y no voy a desperdiciar mi vida, mis mejores años, esperando». David apretó los dientes, incapaz de soportar más sus reproches. Sentía como su paciencia comenzaba a agotarse. «No entiendes, Valerie. Ya estoy cansado. No puedo simplemente dejarla. Es mi madre. ¿Crees que no quiero vivir una vida normal? ¿Que no quiero estar contigo como cualquier otra persona? Pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo?». Cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban, pero no permitió que salieran. Estaba demasiado agotado para dar explicaciones. Al otro lado del teléfono, el silencio era pesado. Ella guardó silencio, y parecía que esa quietud duraba una eternidad. Luego Valerie rompió el silencio con su voz suave pero firme. «Siempre tratas de justificarte, David. Siempre encuentras una excusa. Estoy cansada de esto. Necesito algo más que promesas vacías. Nunca podrás estar con alguien si no aprendes a vivir para ti mismo. Ni siquiera sabes lo que es la felicidad sin ella.
¿Lo has pensado? Sus palabras le atravesaron el alma, y él sintió como su ira y decepción se convertían en desesperanza. Bajó la cabeza y cerró los ojos. Siempre dices que no entiendo. ¿Y tú entiendes lo que yo paso cada día? Suspiró y, sintiendo el dolor en su pecho, añadió, no entiendes lo que es ver a tu madre, que era una persona viva, y ahora se convierte en un vacío. No entiendes lo que es llevar esa carga cada día, sin poder cambiar nada. Se calló. Cada palabra que había dicho se sentía como el último paso hacia el abismo. Ni siquiera puedes hablar conmigo sin acusarme, dijo Valerie, en voz baja. No puedes estar cerca de los que te necesitan sin quejarte y culpar a los demás. Ya no puedo más, David. Ya no puedo esperar más. David sintió como algo se rompía dentro de él, como si esa última frase hubiera roto todos sus sentimientos reprimidos. No me llames más, dijo ella, incapaz de contenerse más. Apagó el teléfono y lo dejó caer sobre la cama. Su corazón latía con fuerza, pero no por ira, sino por una gran decepción. Se recostó sobre la espalda, mirando al techo, sintiendo como algo dentro de él moría. Algo importante que alguna vez creyó que podría arreglar. La mañana en la casa de David comenzó de una manera distinta a la habitual. Estaba sentado a la mesa en la cocina, cansado y pensativo. En sus manos tenía una taza de café fuerte, pero en lugar de disfrutarla, solo dio unos sorbos, tratando de alejar los pensamientos que lo atormentaban. De repente, su teléfono vibró. Lo levantó con desgana, sabiendo quién era, y abrió el mensaje de Valerie. ¿Cuánto más vas a seguir creyendo en algo que nunca ocurrirá? Estoy cansada de esperar un milagro. Tienes un mes para decidir sobre la boda, o de lo contrario, tendremos que separarnos. David se encogió, como si ese mensaje fuera un golpe. Sus dedos se cerraron involuntariamente en un puño y su mirada se quedó fija en la pantalla. Un dolor comenzó a hervir en su pecho, pero no podía permitirse romperse. Dio otro sorbo al café, puso la taza sobre la mesa y miró la pantalla. No quería responder de inmediato. Sabía que en su vida no había lugar para Valerie en ese momento, aunque alguna vez ella había sido su luz en la oscuridad. Pero ahora, su corazón estaba ocupado por algo completamente diferente. Puso el teléfono sobre la mesa y dirigió su mirada hacia la cocina. Allí lo vio Gabriella, la cuidadora, que acababa de entrar en la habitación y cuyos ojos inmediatamente notaron su estado. «David, ¿pasa algo?», preguntó ella, con voz suave, pero se percibía la preocupación. Ella estaba en el umbral de la puerta, observando cómo él pasaba nerviosamente la mano por el borde de la mesa. «Valerie quiere casarse, y yo, todavía estoy esperando que mamá se recupere». David bajó la mirada y se entregó, sin ocultar su inquietud. Ya no podía mantener todo eso dentro de él. ¿Crees que tiene alguna posibilidad? Tal vez aún pueda salir de este estado. Gabriella negó con la cabeza, acercándose a la mesa con una bandeja que contenía un plato de gachas y una taza de té. Sus manos eran firmes, pero en sus ojos había una sombra de preocupación. «No lo sé», se encogió de hombros. Ella misma no quiere salir de este estado. Por mucho que lo intentemos, parece que no ve el sentido de luchar. Es difícil. David volvió a tomar la taza de café, pero esta vez no bebió. Solo la sostenía, sintiendo cómo la amargura se extendía por su alma con cada nueva palabra. ¿Y qué se supone que debo hacer?, preguntó, con los ojos llenos de cansancio y desesperanza. No sabía qué hacer a continuación. Todo estaba enredado y sus fuerzas se agotaban. Lo único que quería era que su madre volviera a ser la misma de antes, una mujer viva y activa, y no este cuerpo sin vida que ahora yacía en su cama. Gabriella no respondió de inmediato. Puso la bandeja cuidadosamente frente a él y lo miró a los ojos. La señora Lewis necesita un estímulo emocional. Algo que la haga volver a vivir, dijo ella, con la esperanza de que sus palabras pudieran aliviar un poco el dolor de David. Pero en su voz había una duda,
porque tampoco estaba segura de que podría ayudar realmente. David levantó la cabeza y la miró con una extraña luz en sus ojos. Tal vez era esperanza, o tal vez solo el momento en que una persona necesita al menos una oportunidad. ¿Por ejemplo? Preguntó, con una expresión en su rostro como si fuera la última oportunidad que la vida le daba. Gabriella se quedó en silencio por un momento, recogiendo sus pensamientos. No lo sé. Pero tenemos que hacer algo, finalmente dijo, y su voz sonó sincera. Tal vez nuevos recuerdos, algo alegre. Claro, no soy doctora, no puedo decir con certeza que le ayudará, pero estoy segura de que si hacemos algo por su alma, lo sentirá. David suspiró y se levantó de su lugar. Miró las gachas, pero no se atrevió a tomar la cuchara. En su cabeza seguían dando vueltas los pensamientos sobre Valerie, sobre su madre, sobre su vida, que parecía que podría desmoronarse en cualquier momento. Pero, ¿qué era lo más importante? No lo sabía. Dices que hay que hacer algo por el alma, dijo él, tratando de no sonar desesperado. Pero no sé por dónde empezar. Ella no quiere hablar. No reacciona con nosotros. Gabriella lo miró y, suavemente, le puso la mano sobre el hombro. Debes estar a su lado. Ella necesita apoyo, y tú, como su hijo, seguramente entiendes lo importante que es. Ella te siente, aunque pienses que no responde, sigues siendo importante para ella. David cerró los ojos de nuevo, como si tratara de absorber sus palabras. Palabras que podrían darle la fuerza para seguir adelante. Pero en su cabeza seguía sonando solo una pregunta: ¿qué puedo hacer? No sabía cómo ayudarla, y Valerie requería una solución, lo que lo presionaba aún más. ¿Crees que si hago algo alegre, eso ayudará? Preguntó él. No puedo prometer que eso vaya a funcionar, respondió Gabriella, pero vale la pena intentarlo. Tal vez una nueva experiencia, un nuevo ambiente la ayuden a salir de este estado. Después del desayuno, David se preparó rápidamente y salió de la casa. El sol ya comenzaba a subir y sus brillantes rayos se filtraban a través de las ventanas. Parecía que la mañana traía un nuevo día, nuevas esperanzas, pero en el alma de David todo seguía igual que antes, vacío. Se subió a su coche, intentando concentrarse en el camino, pero los pensamientos no lo dejaban en paz ni un segundo. Seguía repitiendo en su mente las palabras de Gabriella. Algo alegre, se decía a sí mismo como un mantra. No sabía por dónde empezar, pero sentía que debía encontrar una manera de devolverle la vida a su madre. Porque si no fuera por ella, él no sería quien es ahora. Nunca habría llegado a ser la persona que es si no fuera por su fuerza, su cuidado, su amor. Todo el trayecto hasta la oficina transcurrió como en una neblina. David llegó a su despacho y al entrar, llamó a su asistente, Victoria. Ella estaba de pie junto a su escritorio, como siempre, con documentos en las manos. Victoria, necesito pensar en algo que provoque emociones positivas en mi madre, dijo él con voz entusiasta, tratando de esconder su cansancio. Sabía perfectamente que el problema era mucho más profundo, pero tal vez si empezaba con algo simple, eso podría ayudar. Victoria se dio la vuelta, su rostro reflejaba interés. Entiendo. ¿Crees que es posible cambiar su estado? Preguntó con una ligera preocupación. Espero que sí, respondió David, acercándose a su escritorio y sentándose en la silla. Tomó algunos documentos, pero no lograron distraer su atención. Todo esto ya se ha prolongado demasiado. No sé cómo seguir luchando con esto. Victoria dio un paso hacia la mesa, era una mujer profesional, pero a veces su dulce preocupación por David se notaba. ¿Tal vez organizar una reunión con los familiares?, sugirió ella, sentándose en el borde de la mesa. David pensó por un momento. Suspiró con pesadez y miró por la ventana, donde la ciudad comenzaba a despertar y la vida continuaba fluyendo. No sé si eso ayudará, dijo, con inseguridad en su voz. Ella ya no es como antes. Casi no tiene ganas de interactuar con nadie. Victoria,
parecía estar buscando alguna clave que pudiera conducir a la solución del problema. ¿Hay alguien a quien ella siempre esté feliz de ver?, preguntó, esperando encontrar algún indicio. David pensó un momento, frotándose la barbilla. Entrecerró los ojos, como si intentara mirar en su memoria. Tal vez su hermana, tía Mary. Pero, se detuvo. Los recuerdos de su tía eran buenos, pero ella era mucho mayor que su madre, y su salud dejaba mucho que desear. No sabía si aceptaría venir. ¿Tal vez deberías intentarlo?, continuó Victoria, notando que su mirada se apagaba. Si la tía es tan importante para tu mamá, podría ser la persona que le devuelva fuerzas. La gente a menudo se abre a quienes estuvieron cerca en los mejores momentos. David negó con la cabeza nerviosamente, apartando los papeles. Puede que tengas razón, pero no estoy seguro de que ella acepte, dijo, mirando a Victoria a los ojos. Y si no quiere ver a Mary, todo esto será en vano. Victoria se sentó frente a su escritorio y puso las palmas de las manos sobre el borde, mirándolo atentamente. ¿Realmente quieres ayudarla?, preguntó, tratando de entender cómo se sentía. Si es así, tienes que actuar, no solo esperar a que algo pase. David suspiró. Ya había dejado de esperar un milagro. Era un día común, como cualquier otro, con intentos interminables de encontrar una solución. Pero Victoria no se equivocaba, tenía que intentarlo. Si no fuera por ella, ¿quién más podría ser su salvavidas? Tienes razón, dijo, con determinación en su voz. Lo intentaré. Esta será mi última oportunidad. Si no funciona, no sé qué hacer. Victoria asintió, sus ojos se suavizaron. David, eres una buena persona. Lo harás bien, dijo, sonriendo. Y aunque algo no salga como esperas, debes recordar que no estás solo. Él la miró, y en sus ojos apareció gratitud. Durante todo el tiempo que ella había sido su asistente, siempre lo apoyó no solo en el trabajo, sino también en la vida. Gracias, Victoria, dijo en voz baja. Eres muy importante para mí. Después de eso, David se levantó de su escritorio, decidido a que no era momento de dudar. Sabía que debía dar un paso adelante. Dentro de él ardía una pequeña chispa de esperanza que no podía apagar. Tenía que intentarlo. Cuando David regresó a casa, ya era por la tarde. Abrió la puerta, entró al recibidor y se quitó el abrigo. Se quitó los zapatos y, sin despojarse del abrigo, se dirigió a la habitación de su madre. Mamá, dijo en voz baja, acercándose a la cama y tomando suavemente su mano. Tengo que irme por un día. ¿Te las arreglarás sin mí? Su voz sonaba cansada, pero también llena de esperanza, como siempre. Esperaba una respuesta, aunque sabía perfectamente que no escucharía ni una palabra. Pero aún así, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Su madre seguía mirando por la ventana, silenciosa, como en los últimos años. David se quedó de pie, esperando alguna reacción, pero como siempre, el silencio fue su única respuesta. Suspiró pesadamente, soltó su mano y, sin mirarla, salió de la habitación. Pasaron unos minutos, y ya había recogido todo lo necesario. Cuanto más rápido se fuera, más rápido regresaría. Llevar a la tía, traerla a la madre, eso era lo que debía hacer para devolverle aunque sea una chispa de esperanza. Sin eso, no veía sentido. Ya en el coche, camino a casa de la tía, David seguía pensando que este paso podría ser el que cambie todo. Tal vez si su madre veía a alguien de su pasado, todo fuera diferente. Él lo creía. Estaba dispuesto a creer en cualquier milagro que pudiera devolverla a la vida. Cuando llegó a la casa de la tía, su corazón latía más rápido. Frente a la casa no había nadie, pero las ventanas brillaban con una luz cálida. Salió del coche, se acercó a la puerta y, mirando la entrada con indecisión, supo que había llegado el momento. David presionó el timbre y se quedó esperando.
Pasaron algunos segundos y finalmente la puerta se abrió. En el umbral estaba Mrs. Clark, su tía, con su bata de casa habitual y las gafas en la nariz. «Oh, David», exclamó ella, levantando las cejas sorprendida. «¿Por qué no me avisaste que ibas a venir? Hubiera preparado algo más adecuado para la visita». David, sin perder tiempo, pasó directamente al asunto. «Tía, necesito tu ayuda urgente», dijo, sin ocultar su ansiedad. «Mamá no quiere salir de su estado. Pensé que si venías, ella se sentiría mejor». Mrs. Clark frunció el ceño, miró a su sobrino y movió ligeramente la cabeza. «¿Qué?», preguntó, acercando la mano a la oreja, como si no creyera lo que oía. «¿Estás loco, David? Ella lleva 5 años así, ¿y ahora quieres que venga yo y todo cambie? Ya estoy mayor para esos viajes». «Lo sé, tía», pero David bajó la cabeza, sin saber qué decir. No estaba preparado para un rechazo, pero sentía que este viaje era su última oportunidad. «Si no vienes, no sé qué hacer». Mamá ni siquiera se levanta de la cama. Mrs. Clark lo miró detenidamente, sin decir nada durante un largo rato. En sus ojos se veía no solo cansancio, sino también algo de pesar. Ella sabía lo mucho que su madre significaba para David y lo desesperado que estaba por recuperarla. Está bien», dijo finalmente, suspirando. «Vamos a intentarlo, pero primero tomemos un té. No me voy a ir sin mi té. Necesito descansar un poco». David asintió agradecido y la siguió hasta la cocina. Se quitó el abrigo, se sentó a la mesa y comenzaron a beber té, aunque sus pensamientos no estaban en el té. «¿Cuántas veces te he dicho que debes preocuparte por ti mismo?», dijo la tía mientras servía una taza. «Siempre has sido así, David. Siempre pensando en los demás y olvidándote de ti». «No puedo simplemente quedarme sentado sin hacer nada», respondió David, echando azúcar con la cuchara. «Mamá es la única persona que estuvo conmigo cuando las cosas fueron difíciles. Tengo que hacer algo». La tía negó en silencio con la cabeza, pero su rostro reflejaba que no podía reprocharle nada. Lo único que podía hacer era apoyar a su sobrino. Las horas pasaron volando, y pronto, después de tomar el último sorbo de té, la tía accedió a ir. «Bueno, vamos, ya que insistes tanto», dijo, levantándose y ajustándose la bufanda. «Pero me prometiste que haríamos un par de paradas en el camino, si no subo al coche. No soy joven, no lo olvides». David sonrió y la ayudó a levantarse, tomándola de la mano. «Te lo prometo, tía, todo será como quieras». En el camino, la tía, como siempre, fue inflexible y parlanchina. Contó historias de su juventud, de cómo se enamoró de su marido, de cómo no quería dejar su ciudad natal. En medio de esas historias llenas de risas y nostalgia, David a veces se olvidaba de sus preocupaciones. Las escuchaba y se daba cuenta de que la tía poseía una fuerza que él no tenía. «Siempre has sido un soñador, David», dijo la tía cuando cruzaron el límite de la ciudad. «Pero espero que no creas que yo puedo curar a tu madre. No es tan fácil. Las personas no cambian en un día». «Lo sé, tía», respondió David, exhalando aliviado. «Pero debo intentarlo. Todos debemos intentarlo». En algún momento, cuando el viaje se alargó y la tía empezó a quedarse dormida, David sintió como el silencio invadía el coche. Miraba la carretera y, a pesar de todas las dudas, algo de esperanza empezó a nacer en su pecho. Finalmente, llegó el silencio, dijo en voz baja, mirando a su tía dormida. Su corazón se apretó de alivio. Ahora solo quedaba esperar a llegar a casa y ver cómo reaccionaría su madre ante la visita. Pero algo era claro, habían dado un paso adelante, y tal vez ese era el paso más importante que podría cambiarlo todo. Cuando David y su tía finalmente regresaron a casa, ya era tarde, y en la casa reinaba el silencio, roto solo por sus pasos.
El viaje fue largo y cansado, y todos los pensamientos de David estaban centrados en cómo su madre reaccionaría ante la llegada de su hermana. Esperaba que al menos ella, su tía, pudiera despertar a su madre, devolverla a la vida, pero en su interior solo había una débil esperanza. Los años y las horas no podían borrar lo que había sucedido, pero David no sabía qué más hacer. Tía Mary se dirigió inmediatamente a la habitación de su hermana, con una expresión en su rostro que reflejaba una mezcla de preocupación y molestia. Entró en la habitación y, tan pronto como vio a su hermana, se acercó a la cama. «¿Qué haces aquí, vieja? ¿Te has relajado completamente?», dijo con una sonrisa, pero con tono de reproche. «¿No sabes ya sentarte? Todo el día tirada». Louis giró lentamente la cabeza y su mirada era vacía, indiferente. Apretó la mano de su hermana, como solía hacer, pero no pronunció ni una palabra. «Vamos, levántate», continuó murmurando Clark, inclinándose para tratar de animar a su hermana. «Solo piensas en ti misma, y yo estoy aquí, y necesitas ponerte en pie. No vas a quedarte todo el tiempo tirada como un pedazo inútil». Pero, a pesar de todos los esfuerzos, Louis no reaccionaba. Continuaba tumbada en su estado sombrío y sin vida, apenas lanzando de vez en cuando una mirada vacía hacia su hermana. Clark no podía entender qué le pasaba. Al día siguiente, ella iba a ver a su hermana varias veces al día, le hablaba de la vida, bromeaba, pero nada cambiaba. Incluso sus relatos más brillantes y alegres no provocaban ninguna reacción en Louis. «Bueno, querido», dijo Clark, mirando a su sobrino. «He intentado, pero me temo que no ha servido de nada. Ya lo ves tú mismo, parece que se ha ido a su propio mundo». David suspiró, dejando caer los hombros pesadamente. «Al menos lo intentaste, tía». «Gracias», dijo, abrazándola. La tía sintió en silencio y parecía sentir también que era incapaz. David la tomó de la mano y la sacó de la habitación. Sabía que esto había sido solo un consuelo temporal, y ambos tendrían que enfrentarse a la realidad. Su madre no estaba lista para regresar. Todas sus palabras sobre que Debra se había ido, que la vida ya no tenía sentido, estaban demasiado arraigadas en su mente. Pero él seguía esperando, creyendo que eso se podía superar. No podía permitirse rendirse, no podía permitirse darse por vencido. Por la mañana, después de llevar a la tía de regreso a su casa, David volvió a ver a su madre. Pero la situación no cambiaba. La cuidadora, como siempre, ponía la mesa y preparaba el almuerzo para Louis, mientras ella permanecía en su solitario y sombrío aislamiento. «Gabriella, ¿no deberíamos intentar algo más?», preguntó David, cuando la cuidadora terminó de preparar todo y salió de la habitación. Estaba de pie junto a la ventana, observando cómo su madre yacía en la cama, casi inmóvil. Gabriella, sin dejar de hacer sus cosas, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Era un gesto de apoyo, pero también de agotamiento. David suspiró. «En su caso, ni siquiera sé que podría ayudar. Sabes que es insoportablemente difícil para ella. Y tú también estás sufriendo, pero todos estamos aquí impotentes». David asintió, reconociendo que esa era una amarga verdad. Pero al mismo tiempo, no tenía fuerzas para rendirse. Todo era demasiado importante. Continuaba buscando una respuesta. «¿Crees que tal vez estamos haciendo algo mal? Tal vez no puede aceptar se detuvo, buscando las palabras, este momento en su vida». Gabriella lo miró en silencio, pero no pudo darle una respuesta reconfortante. «No lo sé», dijo ella en voz baja. «Tal vez, pero, mientras ella no quiera cambiar su vida, no podremos hacer nada». David suspiró derrotado y salió de la habitación. No podía dejar de pensar que todo lo que había intentado hacer había sido inútil. Dejó esos pensamientos en la casa y se dirigió a su oficina.
Se sentó en su escritorio y sintió cómo sus pensamientos daban vueltas en un círculo interminable. Su mente estaba sobrecargada. Sabía que no podía simplemente rendirse. Su vida, su futuro dependían de cómo afrontara todo esto. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Dónde estaba esa frontera después de la cual aún se podía cambiar algo? De repente se levantó, como si una decisión hubiera llegado a su mente, y se dirigió a la habitación de su madre. Se detuvo frente a la puerta, respirando con dificultad. Sabía que ya no podía quedarse callado. «Mamá, ¿cuánto más vas a quedarte allí?», empezó con brusquedad, entrando en su habitación y acercándose a la cama. «Debido a tu carácter terco, no puedo casarme con Valerie. ¿O quieres que siempre me quede soltero?». Sus palabras rompieron el silencio, y él se quedó esperando alguna reacción, aunque fuera la más mínima. Pero su madre no respondió, ni siquiera la miró. «¿No entiendes que estás destruyendo mi vida?», continuó, su voz subiendo de tono. «Basta. La pérdida de Debra no solo te afecta a ti. Yo también la echo de menos, pero tenemos que seguir adelante». Mrs. Lewis seguía en silencio. Sus ojos, como siempre, estaban llenos de lágrimas, pero ni siquiera intentó secarlas. David se quedó mirándola, incapaz de entender lo que sucedía dentro de su mente. ¿Por qué seguía callada? ¿Por qué no intentaba salir de ese vacío? «Mamá», dijo, ya casi desesperado, «ni siquiera intentas luchar contra esto». Pero todas sus palabras parecían un eco, sin llegar a la nada que llenaba su mirada. Enfadado y sin poder soportar más su silencio, David dio media vuelta y salió rápidamente de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Algo se rompió dentro de él, pero no había fuerzas ni tiempo para entenderlo. David regresó a su oficina para tratar de calmar un poco sus pensamientos. Se sirvió un vaso de whisky y se sentó en su silla, recostándose. El vaso estaba pesado en su mano, pero era lo único que podía aliviar un poco la tensión interna. Cerró los ojos, intentando encontrar una solución. El día estuvo lleno de una creciente inquietud que no lo dejaba en paz. Sabía que Valerie tenía razón. Ella no era una mujer superficial, realmente le preocupaba, intentaba entender por qué él se comportaba así, por qué seguía aferrándose a este mundo roto que había creado a su alrededor con su madre. Pero, por otro lado, David de repente se dio cuenta, tal vez el estado de su madre era solo una excusa conveniente para evitar los compromisos que temía asumir. El miedo a casarse, a estar atado, a quedarme en un solo lugar con una sola persona. Preguntas que no lo dejaban en paz, y cada intento de resolverlas lo llevaba a un callejón sin salida. Tras beber el whisky de un solo trago, finalmente decidió que era hora de actuar. Sacó su teléfono, marcó el número de Valerie e invitó a salir a un restaurante. «Cariño, ¿qué tal si cenamos?». «Quiero hablar contigo», dijo él, apenas conteniendo la irritación en su voz. «Oh, sí. Claro, con gusto. ¿Dónde nos encontramos?». Su voz sonaba emocionada y, al mismo tiempo, con un toque de expectación. David rápidamente acordó el lugar. Un par de horas después, ya estaban sentados en una mesa llena de velas y flores. El ambiente era elegante y romántico, pero por dentro, David sentía cómo aumentaba la tensión. Sabía que la conversación sería importante y no sabía cómo terminaría. «¿Finalmente decidiste casarte conmigo?». Sonreía Valerie, mirándolo, tratando de leer en sus ojos la respuesta que había estado esperando tanto tiempo. David se quedó paralizado al escuchar su pregunta. Sintió como un peso se acumulaba en su pecho, como le sería difícil decirle lo que realmente sentía. Pero abrió la boca, listo para pronunciar las palabras que, como un cuchillo, debían cortar su relación para siempre. Y justo en ese momento, como si fuera una mala jugada del destino, ocurrió algo completamente inesperado. El camarero, sin notar su conversación, se apresuraba con una bandeja, pero de repente golpeó sin querer la copa de champán que estaba sobre la mesa.
Un ligero movimiento y, en el siguiente segundo, toda la copa cayó sobre Valerie. ¿Qué haces, imbécil?, gritó ella, haciendo eco en todo el restaurante. Su rostro enrojeció de furia. «Eres ciego». David apenas tuvo tiempo de saltar para evitar que el champán lo mojara también, mientras trataba de controlar una mezcla de irritación y desconcierto. Todo en el salón se detuvo por un momento. Vio cómo el camarero intentaba disculparse, pero Valerie no estaba en estado de escuchar. ¿Es esto un restaurante de resort? ¿Por qué aquí trabajan tantos idiotas?, continuó ella, y en su voz no solo había palabras, sino un verdadero huracán de indignación. Él trató de calmarla, pero ella ya se había levantado de la mesa, como si hubiera olvidado todo lo demás, y se dirigió al baño. Cuando volvió, su rostro seguía tenso, pero al menos su ropa estaba más o menos en orden. Se sentó a la mesa, cruzó los brazos y lo miró como si él fuera el culpable de su desgracia. «Bueno, ¿estás listo para finalmente decirme lo que querías?». Su voz ahora estaba llena de sarcasmo e irritación. «¿O vas a quedarte aquí hasta la mañana?». David suspiró, sintiendo lo difícil que le resultaba hablar. Sabía que el momento había llegado, y eso era insoportablemente difícil. «Valerie, realmente necesitamos terminar», dijo, tratando de hablar con calma, sin dejarse llevar por sus provocaciones. «Es poco probable que funcione entre nosotros». Ella se quedó inmóvil. Su rostro mostró asombro y tal vez incluso dolor. Pero luego, su cara se retorció por la furia, y se levantó. «Eres un imbécil», gritó ella, y en el siguiente segundo le lanzó el champán a la cara. «¿Te estás burlando de mí? He perdido tanto tiempo contigo y me respondes así». David se quedó allí, en shock, sin esperar tal giro en los acontecimientos. Algo en su cabeza hizo clic, como si finalmente se rompieran las gafas color de rosa que él mismo se había puesto. Sintió alivio, aunque también sorpresa. Ella parecía haberse desbordado y ya no ocultaba su decepción. Agarró su bolso con fuerza, tiró la correa, y sin decir una palabra más, salió corriendo del restaurante, dejando solo un rastro de furia. David permaneció sentado, inmóvil, sin saber qué hacer. Todo estaba decidido y era irreversible. Su decisión ya estaba tomada, pero eso no lo hacía sentirse mejor. Sabía que su elección era la correcta, pero por dentro sentía un vacío. Se levantó y se limpió la cara, como si intentara deshacerse de la suciedad que Valerie había dejado con sus acciones. En ese momento, el camarero volvió a acercarse, se disculpó y ofreció champán gratis, pero David rechazó. «Gracias, pero ya he tenido suficiente por hoy», dijo en voz baja. Cuando salió al aire libre, sintió como el aire fresco de la noche le quemaba la cara. Todo lo que quedaba atrás era una sola decisión importante. Podía seguir adelante, y esa era la decisión correcta. Todo lo demás que había ocurrido no era más que una lección para él. Al día siguiente, David estaba sentado en su oficina, rodeado de pilas de documentos e informes que parecían no reducirse con cada vistazo. Su mirada estaba cansada y sus pensamientos estaban desordenados. Al día siguiente tenía una reunión de negocios importante, de la que dependían no solo los siguientes pasos en su carrera, sino también el futuro de toda la empresa. Trataba de concentrarse, pero todos sus pensamientos se dirigían a Valerie y a lo que había estado ocurriendo en su vida en los últimos meses. ¿Por qué no dejo de pensar en ella?, se preguntó a sí mismo, jugueteando con un lápiz, pero no encontraba respuesta. Todo volvía a lo mismo, le faltaba algo que él no podía darle. Suspiró y miró el reloj. Ya casi era de noche y tenía que prepararse para la reunión de mañana. La terrible tensión, como siempre, lo tenía paralizado, pero, sabiendo lo importante que era todo esto, se obligó a levantarse y comenzar a organizar los papeles. En su mente sonaba una y otra vez: «No puedo cometer un error, no puedo». «David». Se oyó una voz desde la puerta. Su asistente, Victoria, asomó por la puerta,
conteniendo la curiosidad. ¿No has olvidado que mañana por la mañana tienes que reunirte con los clientes? ¿Todo bien? Todo está bien, Victoria, respondió él, tratando de esconder la preocupación en su voz. Solo estoy un poco nervioso por la reunión. Todo tiene que ser perfecto. Ella asintió, sin decir nada más, pero permaneció en el umbral. Sabía cómo él reaccionaba en momentos como ese, siempre de manera contenida, pero por dentro, un verdadero torbellino. David, sabes que no estás solo. Puedo ayudarte, dijo suavemente. Él levantó la mirada y se encontró con sus ojos. Por un momento, su rostro se suavizó, pero luego volvió a sus papeles. Lo sé, gracias, respondió brevemente. Tráeme un café en 20 minutos, ¿está bien? Ella asintió y se fue, dejándolo de nuevo a solas con sus pensamientos. Su mirada volvió a los documentos. David se concentró en los números, pero los pensamientos sobre Valerie regresaron. Se pasó la palma de la mano por la frente, decidido a calmarse. Era importante no distraerse. Pasó un rato. Victoria volvió con el café y David ya apenas podía contener su irritación. Con cada mirada a los informes, las dudas comenzaban a crecer. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, tratando de liberar la tensión nerviosa. ¿Y si no lo logro? ¿Y si todo sale mal? Dijo David en voz alta, desesperado. Era la pregunta que no podía sacar de su mente. Sus manos temblaban mientras volvía a tomar los documentos y los miraba. Se dio cuenta de que no era útil quedarse en la oficina, recogió los documentos necesarios, los metió en su bolso y se dirigió a casa. Sentado en su cómodo sillón, intentó nuevamente concentrarse, pero se dio cuenta de que no podía. David miró hacia la habitación de su madre, que también estaba acostada, inmóvil. Golpeó la pared con el puño y se dirigió a su dormitorio, donde cayó en un sueño profundo. La mañana comenzó con el estruendoso sonido del despertador. David abrió los ojos y de inmediato sintió cómo la presión sobre su pecho aumentaba. Hoy era el día. La reunión importante que no podía perder. Miró el reloj y se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. Todo estaba en sus manos, la suerte, la carrera y, tal vez, incluso su futuro. No había tiempo para preocuparse, solo para actuar. Saltó de la cama y lo primero que hizo fue acercarse a la ventana. El mundo exterior estaba atrapado en la nieve. Las calles estaban cubiertas por una capa de hielo, la nieve no dejaba de caer y los copos danzaban en el aire, creando la ilusión de un tiempo congelado. En días como ese, le costaba concentrarse en los asuntos, pero sabía que debía mantenerse firme. Tras una ducha rápida y un café sin apetito, David revisó todos los documentos, asegurándose de que no dejara nada al azar. Los problemas con Valerie seguían en su mente, pero la reunión con los posibles socios requería toda su atención. No podía perder más tiempo. Metió los papeles en su maletín de cuero, miró el reloj y decidió que era mejor salir un poco antes. Aunque el pronóstico del clima era bueno, la esperanza de que el tráfico no fuera tan grave como de costumbre aún persistía. Salió de la casa y subió al coche. El aire era fresco, y la nieve que caía del cielo se acumulaba en el parabrisas, pero David no prestó atención a eso. Estaba concentrado, decidido a llegar al despacho lo más rápido posible para prepararse para la reunión. La carretera cubierta de nieve estaba desierta, solo unas cuantas coches circulaban en ambas direcciones. Pero, mientras avanzaba, la tormenta de nieve comenzaba a arreciar. David encendió la calefacción y se concentró en el camino, cuando de repente su mirada se detuvo en una figura junto al borde de la carretera. Redució la velocidad y se desvió hacia una zona más ancha de la vía. Al acercarse, vio a una niña pequeña, parada sola, hasta las rodillas en la nieve, sin moverse. David sintió una extraña inquietud. Detuvo el coche y salió rápidamente. Su respiración se congeló en el aire frío. Al acercarse a la niña, se agachó con cuidado,
tratando de entender qué pasaba. ¿Por qué no hablas? ¿Eres muda?, preguntó, inclinando la cabeza hacia la niña. Ella parecía asustada y confundida, no respondía y lo miraba con sus grandes ojos. ¿A dónde vas? ¿Por qué estás sola? Su voz era suave, aunque la tensión por la reunión aún persistía. La niña movió ligeramente la cabeza y de repente comenzó a llorar, luego susurró. Me perdí. David puso su mano sobre su hombro, tratando de calmarla. No te preocupes, te ayudaré, dijo, decidido a actuar. Levantándola con suavidad, la condujo hacia el coche. Encendió el motor y, mirando por el espejo para asegurarse de que el camino estaba despejado, comenzó a conducir hacia su casa. En el camino, trató de hablar con ella, pero la niña seguía en silencio. Continuó conduciendo, sabiendo que el tiempo apremiaba. La reunión en la oficina no podía esperar, pero no podía simplemente dejar a la niña en la calle con esa tormenta. En casa, en su acogedora sala de estar, David sentó a la niña en el sofá y la cubrió con una manta. Voy a encontrar a tus padres, dijo, cuando finalmente ella se calmó. Sacó su teléfono y marcó un número. Cuando hizo algunas llamadas, regresó con la niña y, acercándose, le preguntó con cuidado. ¿Cómo te llamas? Audrey, respondió ella en voz baja, abrazando la almohada. David le sonrió. Soy David. No te preocupes, Audrey, todo estará bien. Pidió a la cocinera que alimentara a la niña y, rápidamente, se dirigió a su coche para llegar a la reunión con su socio. David se encontraba frente a las puertas de vidrio de la sala de conferencias, sintiendo como su corazón latía más rápido. Suspira, ajusta su traje y entra en la sala. La atmósfera estaba tensa, como siempre ocurría cuando se trataba de grandes negocios. En la mesa grande estaban sentados dos de sus viejos socios, Carson y Andrew. Ambos se veían concentrados y callados, cada uno asegurándose de que los documentos estuvieran en su lugar. Era una negociación importante, no solo para la empresa, sino también para su futuro. David, un placer verte, dijo Carson, estrechándole la mano. Su mirada era fría, pero cortés. Andrew, más joven y enérgico, asintió en señal de saludo. David se sentó en su lugar, abrió la carpeta con los documentos y los miró detenidamente, como si estuviera buscando algo. Bueno, comenzó Carson, hoy se decide todo. Sabemos cuánto hay en juego y lo importante que es mantener todo bajo control. David asintió, sintiendo como sus nervios estaban al límite. Estoy de acuerdo. Estamos aquí para repasar todo y asegurarnos de que estemos todos en la misma página, respondió, mirando los documentos, como si eso lo ayudara a concentrarse. Sentía como el deseo de ganar y no mostrar debilidad lo invadía. Al fin y al cabo, su vida podía cambiar, todo lo que había construido podría venirse abajo si no conseguía manejar este momento. Carson comenzó a hablar sobre los puntos del contrato, pero David no podía concentrarse completamente en sus palabras. Carson, espera, tengo algunas preguntas sobre los puntos relacionados con la propiedad y la participación en el proyecto, dijo David, interrumpiendo al socio, quien, como era de esperar, comenzó a profundizar nuevamente en los aspectos legales. Carson frunció ligeramente el ceño, pero, sin perder el control, dejó los papeles a un lado y lo miró. Ya hablamos de esto, David. Todo está acordado, solo falta firmar. Andrew apoyó a Carson, rascándose la nuca y con una sonrisa agregó. Sabes que no nos es extraño tus interrogatorios, pero recuerda, el trato no espera. David sintió como sus ojos se entrecerraban y sus nervios comenzaban a apretarse de nuevo. Sabía que este era el momento en que todo se decidiría, o se solucionaba o se perdía todo. Su voz se volvió más firme. No es solo una cuestión de firmar, dijo, a pesar de la creciente tensión. Si quieren que todo siga según lo planeado, debemos revisar algunos puntos. No estamos hablando solo de dinero, sino de decisiones humanas.
Es una cuestión de confianza, y si no podemos ponernos de acuerdo, nada de esto funcionará. Carson se miró con Andrew, luego volvió a mirar a David. Se notaba que su confianza se había visto un poco afectada. Siempre has sido un hombre de principios, David, respondió, pero en este negocio no hay lugar para las emociones. Tal vez, pero sí hay lugar para la honestidad, respondió David. Sus palabras eran tranquilas, pero no dejaban lugar a dudas. Andrew, que generalmente era más relajado, intervino. Todos queremos lo mismo, ¿no? Éxito. Creo que solo quieres más seguridad en este proceso. No te preocupes, lo resolveremos todo. David sintió que la presión aumentaba. La incertidumbre siempre había sido su enemiga, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar algo. No solo de pasar por este proceso, sino de seguir siendo un hombre que no olvidaba la importancia de ser honesto, incluso en las circunstancias más difíciles. Se inclinó hacia adelante y miró a ambos socios. No quiero ser solo un hombre que firma papeles, Carson. Quiero ser parte de un equipo que trabaje no solo por dinero, sino para cambiar algo. ¿De qué sirve todo esto, entonces? Todos se quedaron en silencio. El silencio colgó en el aire como una manta pesada. Carson parecía pensar antes de hablar lentamente. Tienes razón, David. Sé que este es un paso importante. Tenemos que confiar el uno en el otro. Vamos a hacerlo de manera honesta. David asintió, y aunque la tensión no se había ido, en su voz sonaba la seguridad. Entonces, estamos de acuerdo. Unas horas después, la reunión terminó. David salió de la sala de conferencias y se dirigió a su coche. Estaba muy frío afuera, y la nieve no parecía detenerse. Pero ahora eso no importaba. Sentía como su confianza regresaba. Una hora después, ya estaba en casa. ¿Mamá? David miró sorprendido a su madre, que estaba sentada en la cama sonriendo. ¿Te has levantado? La señora Lewis estaba sentada